Al hijo del multimillonario solo le quedaban 3 meses de vida. Los médicos se rindieron. Su padre gastó millones sin resultado. Pero la empleada doméstica hizo algo en secreto que dejó al mundo en shock: donó parte de su hígado sin permiso. Lo que sucedió después cambió todo para siempre. Antes de ver la historia completa, comenta abajo desde donde estás viendo y también dale like y suscríbete para más historias. Era el único hijo de un multimillonario. Con apenas 6 años de edad, fue diagnosticado con un cáncer raro y agresivo. Los médicos dijeron que no había nada más que hacer. Solo le quedaban 3 meses de vida. Ningún tratamiento funcionaba. No quedaba esperanza. Su padre, un hombre poderoso y adinerado, intentó todo lo que el dinero podía comprar. Pero al final, no fue un médico ni un científico quien intervino. Fue la empleada doméstica de la familia. Lo que esta mujer hizo en secreto, sin pedir permiso y sin esperar nada a cambio, dejó al padre en lágrimas. Ella arriesgó todo para salvar a un niño que ni siquiera era suyo por sangre. Y cuando el mundo lo supo, todo cambió. Esta es la historia real de cómo el amor, cuando es verdadero, no necesita ADN, solo valentía. Y a veces los milagros más grandes vienen de los corazones más inesperados. Mateo tenía solo 6 años cuando los médicos le dieron a su padre la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Había estado sintiéndose cansado todo el tiempo y tenía fiebres frecuentes. Al principio, su padre pensó que podría ser algo simple como una gripe. Pero después de varias pruebas, los médicos descubrieron que Mateo tenía un tipo raro y agresivo de cáncer. No sabían cómo había comenzado, pero se estaba propagando rápidamente. Su padre, Ricardo, estaba en shock y confundido. No podía creer que esto le estuviera sucediendo a su pequeño. Los médicos comenzaron el tratamiento de inmediato. Mateo pasó por quimioterapia y otras terapias, esperando que algo funcionara. Pero su condición seguía empeorando. Ricardo estaba aterrado, pero intentaba mantenerse fuerte por su hijo. El hospital se convirtió en su segundo hogar y cada día traía nuevos desafíos. Mateo, aunque joven, era valiente. No se quejaba mucho. Solo quería sentirse mejor de nuevo. Los médicos no se rindieron fácilmente. Intentaron cada tratamiento que pudieron encontrar. Cuando la quimioterapia falló, pasaron a la inmunoterapia. Cuando eso no ayudó, buscaron ensayos clínicos. Ricardo usó todo el dinero que tenía para darle a Mateo la mejor atención. Era un ejecutivo exitoso y tenía los recursos, pero incluso con todo eso, nada funcionaba. Cada vez que comenzaba un nuevo tratamiento, había esperanza. Pero pronto esa esperanza se desvanecía cuando el cáncer continuaba propagándose. Ricardo pasaba largas horas en el hospital y apenas iba a trabajar. Se sentaba junto a la cama de Mateo, sosteniendo su mano, leyéndole historias y viendo dibujos animados con él. Quería hacer que cada día contara. En lo profundo, llevaba una culpa pesada. Su esposa había muerto mientras daba a luz a Mateo, y ahora temía perder también a su hijo. Se preguntaba si estaba maldito o si la vida lo estaba castigando, pero nunca mostró esos sentimientos a su hijo. Mateo nunca había conocido a su madre. Solo había visto una foto que estaba en un estante de madera en su sala de estar. Era una imagen de una mujer sonriente sosteniendo su vientre embarazado. Ricardo le contaba a Mateo que su madre era amable y hermosa. Compartía historias sobre cómo se conocieron, cuánto se amaban y lo emocionados que estaban por conocerlo. Mateo a veces miraba la foto y hacía preguntas sobre su mamá. Decía que deseaba poder abrazarla solo una vez. Ricardo siempre respondía suavemente, ocultando su dolor. Mateo parecía entender que su madre se había ido, pero nunca parecía enojado por ello. Simplemente lo aceptaba como parte de su vida. Ahora, a medida que su cuerpo se debilitaba, hacía menos preguntas. Estaba perdiendo peso y necesitaba ayuda para caminar.
Sin embargo, todavía sonreía cuando su padre hacía bromas o cuando las enfermeras le traían pequeños juguetes. Intentaba mantenerse positivo. Finalmente, los médicos le dieron a Ricardo la noticia final. No había nada más que pudieran hacer. El cáncer se había propagado a la mayoría de los órganos de Mateo. Su cuerpo no estaba respondiendo a nada. El equipo médico se reunió con Ricardo en privado y le explicó todo. Le dijeron que a Mateo le quedaban alrededor de 3 meses de vida, tal vez menos. Ricardo no pudo hablar al principio. Se sentía entumecido. ¿Cómo podía un niño pequeño con tanta vida por delante recibir tan poco tiempo? Preguntó si había alguna posibilidad, algo que no hubieran intentado. Los médicos dijeron que no. Habían hecho todo lo que podían. Esa noche, Ricardo se sentó en la habitación del hospital con las luces atenuadas, observando a su hijo dormir. Intentó no llorar. Pensó en todos los recuerdos que no crearían juntos. Ningún primer día de escuela, ninguna graduación, ninguna boda. Era demasiado para asimilar. Pero Mateo a la mañana siguiente solo tenía una cosa que pedir. No preguntó por qué estaba enfermo. No preguntó cuánto tiempo le quedaba. En cambio, miró a su padre y dijo, ¿puedo tener una fiesta de cumpleaños? Ricardo se sorprendió. No esperaba eso. Su cumpleaños se acercaba en unas semanas. Le preguntó por qué quería una. Mateo dijo que nunca había tenido una fiesta real antes. Quería globos, pastel, música y sus amigos de la escuela. Quería usar un traje bonito y bailar. Ricardo asintió y prometió que lo haría realidad. Le dijo que sería la mejor fiesta de todas. Ese mismo día, comenzó a hacer llamadas. Habló con el personal del hospital, sus amigos y la escuela. Todos aceptaron ayudar. Si Mateo quería una fiesta de cumpleaños, entonces eso es lo que obtendría. Ricardo quería darle algo especial, un día que fuera solo de alegría, sin dolor ni tristeza. A medida que pasaban los días, la condición de Mateo continuó deteriorándose, pero se mantuvo emocionado por su cumpleaños. Desde el día en que la esposa de Ricardo falleció, todo dentro de la mansión cambió. La casa, una vez llena de vida, se volvió silenciosa y fría. Cada rincón se sentía vacío. La risa que una vez llenaba las habitaciones se había ido. En cambio, la casa ahora estaba llena de enfermeras y cuidadores que iban y venían constantemente. Cuidaban la salud de Mateo, le daban medicina y verificaban su condición. Pero no se quedaban mucho tiempo. Parecía que nadie realmente pertenecía allí. Pero una persona sí se quedó. Rosa. Había sido contratada cuando Mateo era todavía un bebé, justo después de que su madre muriera. Al principio, solo se suponía que debía ayudar con la limpieza y algunas tareas domésticas básicas. Pero con el tiempo, Rosa comenzó a hacer más. Ayudó a alimentar al bebé, lo meció para dormir, cantó canciones de cuna y se quedó a su lado cuando lloraba. No solo trabajaba allí. Se convirtió en parte de la vida de Mateo, alguien que nunca se fue. A medida que Mateo crecía, Rosa se convirtió en su apoyo constante. Estaba allí por las mañanas ayudando a Mateo a vestirse y preparando su desayuno. Se aseguraba de que Mateo se cepillara los dientes y atara sus zapatos. Cuando Mateo tenía pesadillas, Rosa se sentaba con él, sostenía su mano y lo calmaba. Leía historias antes de dormir e inventaba canciones tontas para hacer reír a Mateo. El vínculo entre ellos se hizo más fuerte cada día. Ricardo lo notó, pero nunca intentó detenerlo. A menudo estaba ocupado con el trabajo, tratando de manejar todo por su cuenta después de perder a su esposa. No tenía el tiempo ni la energía para estar presente todo el tiempo. Rosa llenó ese espacio. Para Mateo, ella no era solo una ayudante en la casa. Un día, cuando tenía alrededor de 4 años, Mateo miró a Rosa y sin dudarlo la llamó mamá número 2. No era algo enseñado. Vino naturalmente del amor y la confianza. Ese nombre se quedó.
A partir de entonces, Mateo siempre la llamó así. Mamá número 2, ¿puedo tomar jugo? Mamá número 2, ¿podemos jugar un juego? Rosa nunca lo corrigió. Sonreía cada vez. Significaba el mundo para ella. Rosa no tenía hijos propios, y su pasado estaba marcado por un dolor profundo. Cuando era más joven, tenía una hermana pequeña que se enfermó gravemente. Su familia era pobre y no podía pagar el tratamiento adecuado. Rosa vio a su hermana empeorar lentamente y un día se fue. Ese recuerdo nunca la dejó. Permaneció en su corazón, enterrado pero nunca olvidado. Se había prometido en silencio que si alguna vez tenía la oportunidad de cuidar a un niño enfermo nuevamente, haría todo lo posible para que ese niño se sintiera seguro y amado. Mateo se convirtió en ese niño. Cuidarlo era más que un trabajo. Era una misión personal, algo que estaba destinada a hacer. Incluso cuando las enfermeras iban y venían, Rosa se quedaba. Algunos cuidadores eran buenos en sus trabajos. Otros eran distantes. Pero Rosa era diferente. Se sentaba junto a Mateo durante los tratamientos, limpiaba sus lágrimas cuando las inyecciones dolían y sostenía su mano durante los escaneos. Cuando Mateo se sentía asustado, no llamaba a las enfermeras. Llamaba a Rosa. En los eventos escolares, Rosa asistía cuando Ricardo no podía. Ayudaba con la tarea y le mostraba a Mateo cómo escribir su nombre. Cada dibujo que Mateo hacía tenía dos mujeres. Una era la madre que nunca había conocido, y la otra era Rosa. La foto de su madre real todavía estaba en el estante, pero era Rosa quien lo besaba de buenas noches, le cepillaba el cabello y preparaba sus comidas favoritas. Ricardo a veces luchaba con esto. Extrañaba profundamente a su esposa, y ver a Mateo formar una conexión tan fuerte con otra persona le recordaba lo que había perdido. Pero incluso él no podía negar lo importante que era Rosa. Ricardo había establecido reglas claras cuando Rosa fue contratada. Ella no era familia. Era personal. Tenía su propia habitación en la casa y seguía un horario. Pero esas reglas se desvanecieron con el tiempo. Ningún límite podía contener el amor que crecía entre Rosa y Mateo. Lo que comenzó como una relación laboral se convirtió en algo tácito pero fuerte. Rosa no pidió un trato especial. No exigió ser vista como algo más que una empleada, pero actuaba como una madre porque eso es lo que Mateo necesitaba. Y Ricardo, aunque callado al respecto, se volvió agradecido por su presencia. Vio cómo Mateo sonreía más cuando Rosa estaba cerca. Notó lo tranquilo que se volvía. Rosa llenó el espacio emocional que nadie más podía. Dio consuelo no solo a Mateo, sino a toda la casa. Su presencia hizo que la mansión se sintiera menos como un hospital y más como un hogar nuevamente. El día de la fiesta de cumpleaños, la casa se veía muy diferente de lo habitual. No era elegante ni estaba llena de decoraciones costosas, pero era cálida y alegre. Había globos de colores pegados a las paredes, una mesa larga con bocadillos y un gran pastel rosa con glaseado suave en el centro. Se repartieron pequeños sombreros de papel, algunos ya doblados o inclinados, a los niños. Mateo se sentó en su silla de ruedas en el medio de la habitación, vistiendo un traje azul claro que llegaba suavemente a sus rodillas. Su cabeza estaba calva por los tratamientos, pero sus ojos brillaban de felicidad. Sonreía cada vez que alguien le daba un abrazo o un pequeño regalo. Vinieron algunos de sus compañeros de clase, sosteniendo dibujos y animales de peluche. Las enfermeras se quedaron cerca por si acaso, pero nadie habló de hospitales o medicina. Por ese momento, era una fiesta de cumpleaños normal, tal como Mateo había soñado. Rosa se mantuvo cerca de Mateo todo el tiempo. Se aseguró de que su plato estuviera lleno de comida blanda que Mateo pudiera comer fácilmente. Le recordó que bebiera agua y lo ayudó a sentarse más cómodamente en la silla cuando se veía cansado. Rosa se rió con los niños, repartió rebanadas de pastel y limpió el glaseado de la barbilla de Mateo con una servilleta. Los invitados la veían como parte de la familia,
no solo como alguien que trabajaba en la casa. Ricardo se quedó cerca de la puerta, hablando con algunos padres y observando todo. No quería quitarle el protagonismo a Mateo, pero tampoco quería perderse ni un segundo. La música sonaba suavemente de fondo y los niños jugaban juegos simples que no requerían mucho movimiento. Había una pequeña mesa con crayones y papel, y Mateo dibujó por un tiempo con uno de sus amigos. Todos intentaron fingir que era solo una fiesta normal, pero en el fondo sabían que no lo era. A medida que la fiesta comenzó a calmarse y la mayoría de los niños habían terminado su pastel, Rosa se sentó en el piso al lado de Mateo. Tenía un pequeño pedazo de pastel en la mano y estaba alimentando a Mateo con pequeños bocados. Mateo inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado y miró directamente a Rosa. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos eran serios. Luego, con una voz suave y débil, hizo una pregunta que hizo que el mundo se detuviera. «Voy a vivir, mami», dijo. No dijo Rosa. No dijo mi otra mami. Dijo mami porque eso es quien era Rosa para él. La habitación quedó en silencio. Era como si la música hubiera desaparecido. Las voces se detuvieron y el tiempo se congeló. Rosa no respondió de inmediato. Sintió como si le hubieran sacado el aire del pecho. Miró a los ojos de Mateo, tratando de mantenerse fuerte, pero por dentro sentía ganas de llorar. La pregunta dolió más que cualquier cosa que Rosa hubiera sentido antes. Quería decir que sí. Quería sonreír y decirle a Mateo que todo iba a estar bien, pero no podía mentir. No a Mateo, no después de todo lo que habían pasado juntos. Sus labios temblaron y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Extendió la mano y sostuvo la mano de Mateo con fuerza. «Eres muy fuerte», susurró. «Y estoy aquí contigo». No dijo que sí. No dijo que no. Solo se quedó con él. Mateo siguió mirándola como tratando de entender lo que no se estaba diciendo. Detrás de ellos, cerca de la puerta, Ricardo había escuchado la pregunta también. No podía moverse. Puso ambas manos en su cara y se dio la vuelta. Era demasiado. Escuchar a su hijo preguntar si viviría. Era el momento que había temido desde el diagnóstico. Esa pregunta cambió algo dentro de todos ellos. Hasta entonces, habían estado tratando de actuar como si todo fuera normal. Decoraron la casa, planearon una fiesta, sonrieron para las fotos y trataron de olvidar la verdad. Pero en esa sola oración hablada tan suavemente, Mateo trajo todo de vuelta al foco. No era solo un niño pequeño celebrando su cumpleaños. Era alguien que entendía más de lo que nadie pensaba. Sabía lo que estaba sucediendo. Podía sentir su cuerpo debilitándose. Podía escuchar los susurros. No estaba preguntando porque no lo sabía. Estaba preguntando porque necesitaba escucharlo de la persona en quien más confiaba, de la mujer a la que llamaba mami. Rosa no durmió en absoluto esa noche. Después de la fiesta, después de la pregunta que hizo Mateo, su corazón se sentía pesado y su mente no dejaba de dar vueltas. Seguía escuchando esa voz pequeña preguntando, ¿voy a vivir, mami? No importaba cuántas veces cerrara los ojos, volvía. Acostada en su cama, mirando el techo, Rosa sintió algo surgir dentro de ella, una necesidad de actuar. No podía aceptar no hacer nada. Necesitaba intentar algo, lo que fuera, incluso si parecía imposible. Así que se levantó, preparó café y encendió la vieja computadora portátil que se guardaba en el cajón de la cocina. Comenzó a buscar en línea. Al principio, fue general, nuevos tratamientos para el cáncer, medicina experimental, ensayos clínicos. Luego leyó sobre casos en otros países, sobre familias que habían viajado en busca de ayuda. Algunas historias eran tristes, algunas le daban un poco de esperanza. Pero estaba buscando un milagro. A medida que pasaban las horas, Rosa redujo su búsqueda. Comenzó a leer sobre donaciones de órganos y trasplantes. Aprendió que en algunos casos raros,
Parte de un hígado podía tomarse de una persona viva y darse a alguien que lo necesitaba. Sonaba peligroso y complicado, pero siguió leyendo. El procedimiento requería que el donante y el paciente tuvieran una coincidencia perfecta en tipo de sangre, enzimas tisulares y otros marcadores genéticos. Usualmente funcionaba mejor entre miembros de la familia. Rosa sabía que no estaba relacionada con Mateo, no por sangre, pero algo dentro de ella le dijo que no se detuviera. Encontró una clínica cercana que hacía pruebas de compatibilidad y ofrecía apoyo para trasplantes de hígado. A la mañana siguiente, sin decirle a Ricardo ni a nadie en la casa, hizo una cita. Le dijo a la enfermera que lo estaba haciendo por alguien muy especial. No estaba segura de si siquiera ejecutarían la prueba, pero lo hicieron. Luego todo lo que pudo hacer fue esperar. Esperar el resultado fue doloroso. Rosa volvió a su rutina diaria, ayudando a Mateo, cocinando comidas, doblando ropa y limpiando habitaciones. Pero su mente no estaba enfocada. Cada hora parecía una semana. Revisaba su teléfono constantemente, esperando un correo electrónico o una llamada. Unos días después, recibió un mensaje de la clínica pidiéndole que regresara. Su corazón latía más rápido que nunca. Respiró hondo, le dijo a Ricardo que necesitaba un día personal libre y salió de la casa temprano. En la clínica, le entregaron un sobre blanco con su nombre. Lo abrió con manos temblorosas. Los números y palabras dentro no tenían sentido al principio. Luego entró el médico y lo explicó todo con voz calmada. Rosa era una coincidencia completa. Tipo de sangre perfecto, enzimas perfectas. Todo lo necesario estaba allí. Se quedó quieta durante mucho tiempo, sin decir una palabra. No se sentía real, pero lo era. Las lágrimas llenaron sus ojos. No podía creerlo. El médico dijo que era extremadamente raro, especialmente entre personas que no eran parientes consanguíneos. Pero los resultados eran claros. El hígado de Rosa podía ayudar a Mateo, tal vez incluso salvarlo. Pensó en lo que eso significaba. La cirugía era arriesgada. Podría enfrentar problemas de salud después, pero nada de eso la asustaba. Lo que la asustaba era perder a Mateo sin intentarlo. Agradeció al médico y salió de la clínica sosteniendo los papeles cerca de su pecho. No sabía qué hacer a continuación. Era solo una empleada doméstica. ¿Le permitirían siquiera donar? ¿Ricardo estaría de acuerdo? ¿Los médicos aprobarían? Una pequeña voz en su mente dijo, no, reglas, sistemas, procedimientos. Pero también sabía algo más fuerte que todo eso, amor. No le importaba cómo la viera el mundo. Sabía lo que sentía. Mateo ya no era el hijo de su jefe. Mateo era su hijo. Rosa fue a casa y se sentó sola en su habitación. Miró las paredes y pensó profundamente. Si le decía a Ricardo, podría decir que no. Podría pensar que estaba actuando emocionalmente o tratando de cruzar una línea. Pero Rosa no estaba actuando por impulso. Había cuidado a Mateo durante años. Había visto sus primeros pasos, lo sostuvo durante las fiebres, lo calmó después de pesadillas y se sentó a su lado durante las visitas al hospital. Eso no era solo un trabajo. Ese era el papel de una madre. Y ahora tenía la oportunidad de dar algo que nadie más podía. Ya no se trataba del deber. Se trataba del amor, de hacer lo que necesitaba hacerse. Rosa tomó una decisión. Iría al hospital sola y hablaría con el equipo de trasplante. Lucharía por la oportunidad de dar parte de su hígado a Mateo. Si decían que no, seguiría intentando. No se detendría. Sabía que no sería fácil. Los hospitales tenían reglas. Los sistemas legales tenían formularios. Ricardo tenía autoridad como tutor legal. Pero Rosa estaba lista para atravesar cada pared. Mateo no era un paciente para ella. No era un trabajo. Era un hijo, no por nacimiento, sino por vínculo.
Rosa sabía que los padres hacen sacrificios. Algunos dan tiempo, algunos dan dinero, y algunos, como ella, darían un pedazo de su propio cuerpo si eso significaba que su hijo pudiera vivir. Dobló los resultados de la prueba cuidadosamente y los escondió en un cajón. Por ahora, los mantendría en secreto hasta que encontrara el momento adecuado. Respiró hondo y miró una foto de Mateo en su cómoda. No voy a dejarte ir, susurró. No sin luchar. En su corazón, ya había tomado la decisión. Lo imposible ya no era una barrera. Era simplemente el siguiente paso. Rosa entró al hospital esa mañana con una mezcla de miedo y determinación. Tenía el sobre con los resultados de sus pruebas doblado cuidadosamente en su bolso. Sus manos estaban sudorosas y su corazón latía rápido, pero sabía que tenía que intentarlo. Se sentó frente a dos médicos en una pequeña oficina y les contó todo. Cómo había cuidado a Mateo desde que era un bebé, cómo se había hecho la prueba en secreto y cómo los resultados mostraban que era una coincidencia perfecta. Explicó que estaba lista para someterse al trasplante. No quería dinero ni reconocimiento. Solo quería que Mateo tuviera una oportunidad. Pero los médicos la interrumpieron antes de que pudiera terminar. Dijeron que no. Le dijeron que la política del hospital no permitía trasplantes de personas que no tuvieran una conexión legal o sanguínea con el paciente. No importaba que amara a Mateo. Las reglas eran reglas. Rosa estaba atónita. Intentó explicar de nuevo, pensando que tal vez no entendieron. Les dijo cómo Mateo la llamaba mamá número 2, cómo lo había criado, cómo esto no se trataba de ser una trabajadora, se trataba de ser una madre. Pero los médicos fueron firmes. Dijeron que lo sentían, pero el riesgo legal era demasiado alto. Dijeron que podría costarle sus licencias. Rosa salió del hospital con las manos temblorosas y lágrimas en los ojos. No había esperado un sí de inmediato, pero tampoco había esperado un no rotundo. Cuando regresó a casa, le contó todo a Ricardo. Al principio, él no habló. La miró con incredulidad, tratando de entender lo que había hecho. Luego, de repente, su rostro cambió. Su voz se quebró cuando dijo: No vuelvas a mencionar esto. Por favor, eres todo lo que Mateo tiene. Ya perdí a mi esposa. No puedo perderte a ti también. Ella sabía que Ricardo se preocupaba por ella y respetaba todo lo que había hecho por Mateo, pero su reacción también mostraba miedo. Estaba asustado de perderla, de que algo saliera mal durante la cirugía. No estaba pensando como un padre desesperado por salvar a su hijo. Estaba pensando como un hombre que ya había perdido demasiado y no quería más dolor. Rosa intentó explicar de nuevo, pero Ricardo no escuchó. Esta no es tu batalla, dijo. Pero ahí estaba equivocado. Era su batalla. Se había prometido hace mucho tiempo que haría todo lo posible para salvar a un niño si se le daba la oportunidad. Y ahora tenía esa oportunidad. Mateo no era solo alguien a quien ayudó a criar. Era familia, sangre o no. Así que Rosa tomó una decisión. Si el hospital no la ayudaba, encontraría a alguien que lo hiciera. En algún lugar del mundo, tenía que haber una manera. Esa noche, Rosa volvió a su computadora portátil. Se sentó en el piso de su dormitorio, los resultados de las pruebas a su lado, y comenzó a buscar de nuevo. Esta vez, no buscó opciones locales. Se centró en clínicas y hospitales en otros países. Buscó trasplante de hígado de donante vivo, sin familia legal, casos pediátricos urgentes y otros términos que podrían llevar a algún lugar. Después de horas de búsqueda, encontró un centro médico en el extranjero. Tenía una reputación de aceptar casos difíciles y extremos. Las historias en su sitio web mostraban esperanza donde otros habían dicho que no. Llenó un formulario, adjuntó los resultados de las pruebas y escribió un largo mensaje explicando quién era ella, quién era Mateo y qué estaba dispuesta a hacer. Esperaba esperar días, tal vez semanas.
Pero a la mañana siguiente, recibió una respuesta. Un médico llamado Dr. Salam pidió hablar con ella directamente. Había leído todo y quería ayudar. Rosa programó la videollamada y habló con el Dr. Salam desde su dormitorio usando un teléfono viejo apoyado en una pila de libros. Era tranquilo, amable y escuchaba sin interrumpir. Su rostro mostraba algo diferente a los otros médicos. Cuando terminó, hizo una pausa por un largo momento antes de hablar. Luego le dijo algo que no esperaba. Había perdido a su propia hija hace años por una enfermedad hepática. Ella había estado en una lista de trasplante durante meses, pero murió antes de que se encontrara un donante. Desde entonces, había dedicado su vida a salvar a otros niños. Le dijo a Rosa que creía en lo que estaba haciendo. Si estaba saludable y lista para los riesgos, la aceptaría como donante, sin importar cuál fuera su trabajo o si tenía vínculos legales con el niño. Explicó que todo se haría cuidadosamente, pero en secreto, para evitar problemas. Rosa sabía que esta era su única oportunidad. Aceptó de inmediato. No hizo preguntas sobre viajes o dinero. Dijo que lo resolvería. El Dr. Salam prometió ayudar con el papeleo y guiarla a través del proceso. La cirugía sería peligrosa. Podría enfermarse. Incluso podría morir. Pero nada de eso la asustaba más. Lo que la asustaba era dejar que Mateo se fuera sin intentarlo todo. No le dijo a Ricardo todavía. Sabía que trataría de detenerla nuevamente. Esta vez no estaba pidiendo permiso. Estaba tomando una decisión. Una decisión que toma una madre. Mantuvo el plan para sí misma, organizando cuidadosamente cada paso. Necesitaría tiempo, coraje y suerte. Pero una cosa era segura, si no hacía esto, nunca se perdonaría a sí misma. Miró una foto de Mateo en la pared y susurró, haré esto, bebé, sin importar qué. Y lo decía en serio. Con Ricardo en un viaje de negocios internacional, Rosa sabía que esta era su única ventana para actuar. Ya había preparado todo en secreto. Los documentos estaban firmados, los planes de viaje confirmados y el hospital en el extranjero estaba listo. Esperó hasta el segundo día del viaje de Ricardo para moverse. Esa mañana, empacó 2 bolsas pequeñas, una para ella y una para Mateo. Le dijo al personal en casa que estaba llevando a Mateo a una consulta de salud privada, lo que no levantó sospechas porque siempre estuvo involucrada en el cuidado médico del niño. Una enfermera de confianza, que conocía el plan real, la ayudó a organizar el transporte. El vuelo fue largo y tenso. Mateo estaba cansado, pero tranquilo. No entendía todo, pero Rosa le dijo que iban a un lugar especial para obtener ayuda. Llegaron tarde en la noche y el equipo médico extranjero los recibió en un ala privada y tranquila del hospital. Rosa se registró en el hospital bajo nombres falsos según las instrucciones del equipo del Dr. Salam para evitar atención o interferencia. Todo se manejó con precisión. Los médicos examinaron a Rosa y Mateo una vez más para asegurarse de que todo todavía estuviera en orden. La cirugía fue programada para el día siguiente. Rosa apenas durmió esa noche. Se sentó al lado de la cama de Mateo, pasando sus dedos por el cabello del niño mientras lo veía dormir. Mateo todavía no sabía toda la verdad. Solo sabía que Rosa había prometido hacer algo para ayudar. Antes del amanecer, Rosa escribió una carta corta y la selló en un sobre. La colocó debajo de la almohada de Mateo. Decía, si no despierto, sabes que mami dijo que sí. No quería asustar al niño, pero si algo salía mal, Mateo tenía que saber que esta fue su elección, hecha por amor, no por miedo. Su mente estaba tranquila. Estaba lista. Temprano en la mañana, el equipo del hospital se movió rápidamente. Mateo fue llevado a una sala de operaciones. Rosa fue llevada a otra, a solo unos pasos de distancia. Los pasillos estaban tranquilos. Sin reporteros, sin preguntas, sin miembros de la familia, solo médicos y enfermeras enfocados en la tarea.
El doctor Salam supervisó el procedimiento él mismo. El equipo había ensayado todo. El plan era extraer una porción saludable del hígado de Rosa y trasplantarla inmediatamente al cuerpo de Mateo. El tiempo era crítico. Una vez que se extraía el segmento del hígado, tenía que llegar a Mateo en cuestión de minutos. Ambos pacientes fueron puestos bajo anestesia. Las máquinas emitían pitidos constantes. Afuera de las habitaciones, nadie hubiera adivinado lo serias que eran las cosas adentro. Las cirugías comenzaron. Las cuchillas se movieron. Las manos trabajaron cuidadosamente. Las horas pasaron como minutos. Todos en las salas de operaciones se movían con urgencia, pero sin pánico. Todos sabían lo que estaba en juego. El silencio dentro solo se rompía por las instrucciones de los cirujanos principales. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Ricardo estaba terminando una reunión cuando sonó su teléfono. Casi no contestó, pensando que era solo otra actualización de su oficina. Pero el número era desconocido, y algo le dijo que respondiera. La voz del otro lado era del Hospital Internacional. La mujer habló con calma, pero seriamente. Su hijo está actualmente en cirugía, dijo. Ricardo se levantó tan rápido que su silla se cayó. No entendía. ¿Qué cirugía? ¿Qué hospital? La enfermera le dio el nombre completo y la ubicación. Mencionó el nombre de Rosa, y fue entonces cuando Ricardo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Su corazón se hundió. Colgó y reservó el primer vuelo disponible, sin siquiera detenerse a empacar adecuadamente. No le importaba cuánto durara el vuelo. No le importaba lo que costara. Todo en lo que podía pensar era en Mateo y Rosa. Le había dicho que no hiciera esto, y ella lo hizo de todos modos. Después de 13 largas horas dentro de la sala de operaciones, los médicos finalmente salieron. Sus rostros estaban serios y cansados, pero había algo diferente en su expresión, algo tranquilo y silenciosamente esperanzador. Habían hecho todo lo que podían. El cirujano principal se quitó los guantes y dio un lento asentimiento a la enfermera que esperaba en el pasillo. Para cuando Ricardo aterrizó, el procedimiento ya había terminado. Corrió por el aeropuerto, apenas pasando por la aduana antes de saltar a un taxi. En el hospital, empujó las puertas y pidió ambos nombres. La enfermera en el escritorio le señaló la unidad de cuidados intensivos. Cuando entró, la habitación estaba tenue y silenciosa. Había 2 camas. Una sostenía a Mateo, durmiendo pacíficamente, su pequeña mano envuelta en un vendaje. La otra cama sostenía a Rosa, todavía inconsciente, pálida, pero viva. Las máquinas zumbaban silenciosamente a su lado. Ricardo caminó entre las camas, atónito. Se quedó allí, asimilando la escena. Era la primera vez que había visto cómo se veía el verdadero sacrificio. No en palabras, sino en acción. El latido del corazón de Mateo era constante. Los signos vitales de Rosa eran estables. 2 corazones que una vez solo compartieron afecto ahora compartían algo más profundo, sangre. Ricardo sintió lágrimas correr por su rostro. No salieron palabras. Solo observó. Se sentó entre ellos durante horas. Las enfermeras iban y venían. Los médicos lo actualizaron con optimismo cauteloso. El trasplante fue exitoso. Ambos pacientes todavía se estaban recuperando y los próximos días serían críticos. Pero por ahora, las cosas se veían bien. Ricardo leyó la carta que Rosa había escrito. La abrió con manos temblorosas. Si no despierto, sabes que mami dijo que sí. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier otra cosa. Finalmente entendió la profundidad de lo que Rosa sentía. No había hecho esto por gratitud o aprobación. Lo hizo porque ella realmente era la madre de Mateo. No por ley, no por sangre, sino por amor y acción. Ricardo se recostó en la silla sosteniendo ambas manos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo cercano a la paz.
Vio lo que nadie más había visto antes. En esa habitación no había títulos ni roles, solo dos corazones conectados, ahora para siempre, por la misma sangre. Los próximos días fueron lentos y emocionales. Las enfermeras se movían cuidadosamente, verificando signos, ajustando medicamentos. Los médicos hablaban con voces tranquilas, explicando lo que podría suceder después. Cada hora importaba. Ricardo apenas salía del hospital. Se quedaba en las salas de espera, bebía café malo y leía las mismas páginas de un libro sin entender nada. En la tercera mañana, algo sucedió. Una voz suave llamó desde la cama. «Papi». Era Mateo. Sus ojos estaban medio abiertos y su voz era débil pero clara. Ricardo corrió a su lado. Sus mejillas tenían color. Parpadeó lentamente, luego sonrió. «¿Puedo comer pastel?», preguntó. Ricardo rió y lloró al mismo tiempo. No podía creerlo. Los médicos entraron y lo revisaron. Su cuerpo estaba respondiendo mejor de lo esperado. Su recuperación realmente había comenzado. Pero pronto miró alrededor y preguntó, ¿dónde está mamá número 2? Y esa pregunta golpeó a Ricardo más fuerte que cualquier otra cosa esa semana. Se sentó a su lado, sosteniendo su mano, pero no sabía qué decir. Pensó en decirle la verdad, pero las palabras no salían. Así que simplemente dijo, «Está descansando, cariño». «Está muy cansada». Mateo asintió, confiando en él. 5 días después de la cirugía, sucedió algo que todos habían estado esperando. Rosa abrió los ojos. Fue lento al principio. Parpadeó varias veces, confundida, tratando de enfocar. La habitación estaba silenciosa excepto por el suave pitido de los monitores. Su cuerpo estaba débil y su cabeza se sentía pesada, pero estaba despierta. Su visión se aclaró lentamente y lo primero que vio hizo que su corazón saltara. Era Mateo. Estaba de pie junto a la cama usando un sombrero de papel de la sala de juegos del hospital para niños. Su sonrisa era amplia y llena de alegría. «Mamá número 2, estoy vivo», dijo Mateo en voz alta. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. Intentó hablar, pero no salieron palabras. Solo lloró. El momento era demasiado grande, demasiado lleno de emoción. Después de todo lo que habían pasado, la planificación, el miedo, la cirugía, Rosa lo había logrado, y Mateo también. Ambos todavía estaban aquí. Las enfermeras entraron corriendo cuando vieron que Rosa estaba despierta. Una de ellas rápidamente verificó sus signos vitales, ajustó su cuatro y suavemente le pidió que se mantuviera tranquila. El médico entró momentos después y le dio una suave sonrisa. Explicó que la cirugía había salido tan bien como cualquiera podría esperar. Su cuerpo había reaccionado positivamente. Necesitaría tiempo para recuperarse, pero la parte más peligrosa había terminado. Mateo había estado visitando todos los días, sentándose al lado de Rosa, esperando este momento exacto. Había dibujado imágenes, le contó historias e incluso se quedó dormido en una silla una vez. Ahora, verla despierta lo hacía aún más enérgico. «Le dije a todos que solo estabas descansando», dijo con orgullo. Rosa no podía dejar de llorar. Sus brazos estaban demasiado débiles para abrazar, pero extendió su mano y Mateo la agarró con ambas. Se quedaron así durante mucho tiempo, sin hablar, solo agarrándose fuerte. Más tarde ese día, los médicos trajeron nuevos resultados de pruebas. Esta vez, no se trataba solo del trasplante de hígado. Estaban verificando algo más grande, cómo estaba respondiendo el cuerpo de Mateo ahora que su hígado estaba funcionando. Los resultados hicieron que todos se detuvieran. El cáncer, que una vez se estaba propagando rápidamente, ahora se estaba reduciendo. El nuevo hígado no solo estaba funcionando. Estaba ayudando a que los medicamentos finalmente funcionaran. El tratamiento estaba haciendo lo que no había podido hacer antes. Era una sorpresa médica.
Nadie había esperado una respuesta tan rápida. El equipo médico era cauteloso, pero emocionado. Dijeron que ahora tenían esperanza, esperanza real. Mateo todavía estaba enfermo, y todavía había un largo camino por delante, pero por primera vez, el camino no conducía directamente al final. Rosa escuchó en silencio mientras le explicaban todo a Ricardo. Sintió alivio, como si le hubieran quitado una carga pesada del pecho. Su sacrificio estaba funcionando. Esa tarde, Ricardo entró solo en la habitación de Rosa. Estaba sosteniendo algo en su mano, la carta que ella había dejado atrás. Estaba doblada y ligeramente arrugada, pero la había leído más de una vez. Se paró junto a su cama, la miró por un momento y luego se sentó lentamente en la silla a su lado. Su voz era baja. Salvaste a la única persona que me dio una razón para seguir adelante, dijo. No sé cómo agradecerte. Rosa parpadeó lentamente, todavía cansada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. No necesitaba agradecimientos. Nunca había hecho esto por reconocimiento. No pidió permiso ni elogios. Había hecho lo que sentía en su corazón. Ricardo se quedó a su lado por un tiempo, hablando suavemente sobre Mateo, sobre la recuperación, sobre lo que podría venir después. Por primera vez, no habló como un jefe. Habló como un padre. La palabra sobre lo que sucedió comenzó a extenderse. Primero, fue dentro del hospital. Las enfermeras se lo dijeron a otras enfermeras. Los médicos compartieron la historia en la sala de personal. Luego alguien de una clínica local se lo mencionó a un reportero. Pronto, los periódicos y blogs lo recogieron. La empleada que donó parte de su hígado para salvar a un niño. Titulares como ese comenzaron a aparecer. Los periodistas llamaron al hospital. Algunos incluso esperaron afuera esperando una foto o una entrevista. Pero Rosa no estaba interesada en nada de eso. Pidió al personal que mantuviera privada su habitación de recuperación. No quería luces, micrófonos ni extraños haciendo preguntas. Cada vez que alguien mencionaba la historia, ella decía lo mismo, no quiero ser famosa. Solo la quiero viva. Para ella, esto no era un milagro para contar en las noticias. Era una elección personal, un acto silencioso de amor, nada más. Lo que comenzó como algunos susurros silenciosos en el hospital se convirtió en titulares nacionales. Pronto, los canales de noticias internacionales lo recogieron. Programas de televisión, sitios web y plataformas de redes sociales estaban hablando de lo mismo, la mujer que donó parte de su hígado para salvar a un niño que no era biológicamente suyo. Los presentadores de noticias lo llamaron un acto de amor puro. Se solicitaron entrevistas. Las portadas de revistas mostraban ilustraciones de Rosa y Mateo, aunque Rosa nunca había posado para una foto. Se lanzaron campañas de donación de órganos, inspiradas en la historia. En solo unos días, el caso se convirtió en una conversación global. Las personas de diferentes países enviaron cartas, mensajes e incluso pequeños regalos. Rosa fue mencionada en conferencias médicas. El acto de una mujer había llegado a millones. Pero mientras el mundo miraba, hablaba y debatía, Rosa se mantenía callada, eligiendo concentrarse no en la fama, sino en Mateo. A medida que la atención creció, también lo hizo la discusión pública. Los médicos de todo el mundo se pronunciaron. Muchos elogiaron el acto, llamándolo valiente y desinteresado. Algunos dijeron que les recordó por qué se hicieron médicos en primer lugar. Pero otros plantearon preguntas, no sobre Rosa, sino sobre los sistemas que habían fallado antes que ella. ¿Por qué había sido rechazada en el primer hospital? ¿Por qué las reglas impedían que alguien tan claramente dispuesto y compatible donara? Comenzaron las investigaciones. Los periodistas investigaron las políticas hospitalarias y descubrieron que el caso de Rosa no era el único. A lo largo de los años, muchas otras donaciones en vida habían sido rechazadas debido a reglas demasiado estrictas sobre lazos legales o de sangre. Varias vidas podrían haberse salvado,
pero no fue así. Un comité de salud gubernamental abrió una revisión formal. Los miembros del personal del hospital dieron declaraciones. Uno de los directores que había firmado la carta de rechazo en el caso de Rosa fue suspendido. Su nombre fue eliminado del sitio web del hospital. El cambio estaba comenzando. Las instituciones médicas ahora estaban siendo presionadas a repensar sus protocolos. Algunos hospitales cambiaron sus políticas de inmediato, agregando vínculos emocionales a la lista de criterios de donantes aceptables. Los expertos comenzaron a escribir artículos usando el caso de Rosa como un ejemplo del mundo real de por qué la compasión debe incluirse en la toma de decisiones médicas. Los foros en línea explotaron con elogios. Las personas que nunca habían conocido a Rosa la llamaban heroína. Fue descrita como un símbolo de coraje moral. Las publicaciones sobre ella se compartieron miles de veces. Se crearon obras de arte. Su nombre se asoció con la defensa de la donación de órganos en múltiples países. Varias grandes fundaciones de salud querían honrarla. Llegaron invitaciones para ceremonias de premios, cenas, incluso programas de entrevistas de televisión. Pero cada vez que alguien se acercaba, Rosa decía lo mismo: gracias. Pero no. No quería un escenario, un trofeo ni aplausos. No fue por eso que hizo lo que hizo. No salvó a Mateo para convertirse en alguien especial. Lo hizo porque Mateo ya era especial para ella. Mientras tanto, Rosa continuó con su vida normal de la forma en que le gustaba. Se mantuvo alejada de las cámaras, de las luces, de las preguntas. Ni siquiera le contó a la mayoría de la gente sobre la cobertura de noticias. Solo se concentró en Mateo. Salían a dar paseos cortos por la mañana disfrutando del sol. Jugaban juegos de mesa en el jardín detrás de la casa. A veces pintaban juntos o inventaban canciones tontas. La fuerza de Mateo regresó poco a poco. Su apetito mejoró. Su energía aumentó y su risa volvió más fuerte cada semana. Rosa se alegraba de cada pequeña señal de progreso. Un paso más caminado. Una cucharada más de comida. Un escaneo limpio más. Ricardo también comenzó a cambiar. Trabajaba menos, se quedaba más en casa y pasaba más tiempo con ellos. La mansión, una vez silenciosa y fría, volvió a sentirse como un hogar. Pero para Rosa, la mejor parte de cada día era ver a Mateo simplemente vivir sin tubos, sin máquinas que emitían pitidos, sin miedo. Una tarde, Ricardo le mostró un correo electrónico. Era una oferta de una conocida fundación médica internacional. Querían llevar a Rosa a una cumbre de salud global para hablar sobre su experiencia. Todo sería pagado. Se le presentaría un premio humanitario frente a miles de personas. Ricardo dijo que era una oportunidad para inspirar a otros. Rosa sonrió amablemente y sacudió la cabeza. Estoy honrada, dijo. Pero ya he recibido mi recompensa. Miró por la ventana donde Mateo estaba jugando con una pelota. Él está vivo. Eso es todo lo que siempre quise. Ricardo no discutió. Entendía más que nadie. Sabía lo que significaba. La historia podía continuar sin ella. El mundo podía hablar y compartir y recordar. Rosa no necesitaba ser parte de eso. Su lugar estaba aquí con Mateo. Eso era lo que importaba. Que otros escribieran artículos y entregaran medallas. Ella solo quería hacer el almuerzo y doblar la ropa. Para algunos, su decisión de alejarse del centro de atención fue extraña. ¿Por qué no aceptar los premios? ¿Por qué no compartir la historia de primera mano? Pero para Rosa, nada de eso importaba. El mundo podía llamarla valiente, desinteresada, heroica. No le importaba. El único título que le importaba era mamá número 2. Ese era el único nombre que llenaba su corazón. Había hecho algo que ningún libro de reglas podía explicar, que ningún sistema podía medir. Dio una parte de sí misma, literalmente, a un niño pequeño que la llamaba mamá.
Ahora ese niño pequeño estaba vivo, sanando, riendo. Para Rosa, ese era el milagro. Eso era suficiente. No quería fama. No quería su nombre en los libros de historia. Quería a Mateo seguro, feliz y creciendo. Y ahora tenía eso. Tenía la paz de saber que el amor real, cuando es verdadero, no necesita ser visto. Solo necesita ser vivido. Y ese tipo de amor nunca muere. Un año después, la sala de estar se veía completamente diferente de las tranquilas habitaciones del hospital del pasado. Estaba decorada con globos de colores, serpentinas y dibujos hechos por niños. Un gran pastel de cumpleaños se sentaba en la mesa central cubierto de glaseado rosa y coronado con el número 7. Mateo estaba frente a él, rodeado de sus amigos de la escuela, primos y vecinos. Sus mejillas estaban llenas de color, su sonrisa era amplia y su cabello, una vez desaparecido por el tratamiento, ahora estaba creciendo de nuevo en suaves rizos. Llevaba un traje amarillo y una pequeña corona de papel. Los invitados contaron juntos, 3, 2, 1. Mateo respiró hondo y sopló las velas. Todos aplaudieron. Ricardo estaba cerca de la puerta con una cámara en la mano, filmando todo. Se rió, su rostro orgulloso y pacífico. Esto era más que una fiesta. Era una celebración de supervivencia, un recordatorio de que Mateo lo había logrado. Rosa estaba justo al lado de Mateo, sosteniendo su mano suavemente. Llevaba una blusa azul simple y jeans, sus ojos brillaban mientras veía a Mateo reír y comer pastel. Durante el año pasado, Rosa se había mantenido cerca, ayudando con citas, horarios de medicamentos y días escolares. Se había curado lentamente de la cirugía, pero su enfoque nunca había estado en sí misma. Siempre estaba en Mateo. Ahora, viéndolo tan lleno de vida nuevamente, Rosa sintió algo profundo dentro de ella, una sensación de alegría silenciosa, de algo completo. Ayudó a servir jugo para los niños y se aseguró de que todos tuvieran un pedazo de pastel. Varios invitados que conocían la historia completa le dieron sonrisas suaves o pequeños abrazos. Pero Rosa no quería hablar del pasado. Solo quería que el día fuera perfecto para Mateo. La música sonaba, los niños bailaban y por un tiempo, nadie hablaba de hospitales, médicos o dolor. Solo felicidad. En un momento durante la fiesta, Mateo dejó de jugar y se volvió para mirar a Rosa. Su voz era suave pero seria. Mamá número 2. Ahora realmente voy a vivir, ¿verdad? La pregunta no fue hecha por miedo. Fue hecha por esperanza, por la necesidad de confirmación. Mateo había pasado por mucho a una edad tan joven. Incluso ahora, con su fuerza regresando y su risa más fuerte, todavía recordaba las partes difíciles, las agujas, las máquinas, las largas noches. Rosa se arrodilló lentamente, sus rodillas doliendo un poco, y llevó su frente a tocar la de Mateo. Colocó sus manos suavemente sobre los hombros del niño y miró directamente a sus ojos. Sí, mi amor, dijo con calma con una sonrisa cálida. Vas a vivir. Mateo sonrió, luego la abrazó fuerte. Alrededor de ellos, la fiesta continuó. Globos rebotando, niños riendo. Pero para ellos, ese momento silencioso lo significaba todo. Ricardo había capturado ese intercambio en cámara. Dejó de grabar por un momento y bajó el dispositivo. Al verlos, sintió que su garganta se apretaba. En el último año, él también había cambiado. Después de casi perder a Mateo y presenciar el sacrificio de Rosa, se había convertido en un tipo diferente de padre. Pasaba más tiempo en casa, estaba más presente en las cosas pequeñas. Ya no dejaba que el trabajo se apoderara de cada hora del día. También se había acercado más a Rosa. Su conexión, una vez basada en roles de empleador y empleado, ahora se construía sobre confianza, respeto y algo que no necesitaba un nombre. Sabía que ella había salvado a su hijo, no solo con cirugía, sino con amor. Y hoy, no vio a dos personas paradas junto al pastel.
Dio una familia, una real, formada no por sangre, sino por elección. A medida que continuaba la fiesta, las personas entraban y salían de la casa. Algunos trajeron regalos, otros se quedaron para el pastel y bocadillos. La risa resonaba por los pasillos y la música sonaba desde un pequeño altavoz en la mesa. En la sala de estar, algo especial se encontraba cerca del estante de libros. Un marco de madera simple colocado cuidadosamente junto a una foto familiar. Dentro del marco estaba la carta que Rosa había escrito antes de la cirugía. Si no despierto, sabes que mami dijo que sí. Ricardo había decidido exhibirla donde pudiera ser vista, no por atención, sino como un recordatorio. Cada persona que leía esas palabras entendía lo que significaban. Que el amor no necesitaba aprobación. Que ser padre no tenía nada que ver con apellidos o certificados de nacimiento. Y que a veces las decisiones más poderosas son las silenciosas hechas en la oscuridad por puro amor. Esa carta se había convertido en parte de su hogar. A medida que el sol comenzó a ponerse, los niños se sentaron en círculo abriendo regalos. Mateo se rió en voz alta mientras desenvolvía un rompecabezas, una muñeca y un kit de dibujo. Rosa se sentó en el sofá cerca, observándolo cuidadosamente. Cada risa, cada abrazo, cada pequeña broma entre los niños se sentía como un regalo. Mateo no solo estaba vivo. Estaba viviendo plena, ruidosa, felizmente, y eso era todo lo que Rosa había querido. No necesitaba medallas, elogios ni historias escritas en periódicos. Ya había recibido la única recompensa que importaba. Su hijo del corazón estaba aquí, creciendo, sonriendo, soñando. La lucha había valido la pena. El dolor, el miedo, el riesgo, todo. Porque al final, la respuesta a la pregunta de Mateo ahora era una promesa. Sí, vas a vivir. Y nada podría ser más verdadero. La habitación estaba llena de luz, y la carta en el marco seguía recordando a todos, el amor real, es suficiente.